Hola, qué bueno que nos volvemos a encontrar. Recibe una calurosa bienvenida a tu programa Aprendemos en Casa. Soy Santa Méndez, maestra de lengua española, y te acompañaré en el desarrollo de esta asignatura. Esta clase es para ti, estudiante de sexto grado de secundaria. Y quiero pedirte que en este tiempo te esfuerces y prestes mucha atención, ya que cuando nos esforzamos y nos focalizamos, logramos grandes resultados. Acompáñame, activa tus sentidos. En esta clase vamos a necesitar un cuaderno, lápiz, lapicero, cuadernillo de trabajo y a trabajar se ha dicho. Todos podemos contribuir a la solución del problema, ya sea escribiendo ensayos en los que argumentemos sobre temas relacionados con la preservación del medio ambiente, prevención de virus, educación ciudadana, tratamiento de desechos sólidos, tratamiento de aguas residuales o cómo mantener mi entorno vivo o mi comunidad. ¿Sabes qué es el ensayo argumentativo? El ensayo argumentativo tiene como objetivo principal dar sustento a la tesis formulada por el autor mediante la exposición coherente y lógica de justificaciones o razones. Podrás redactar un ensayo argumentativo y compartirlo con los demás. Aprovecha tus redes sociales. Así, tus amigos pueden leerlo y hacerte comentarios. Como hemos dicho, un ensayo es un tipo de texto en prosa que explora, analiza, interpreta o evalúa un tema. Se considera un género literario comprendido dentro del género didáctico. También podemos retroalimentar lo que es argumentar, que no es más que utilizar el razonamiento para probar o convencer. Es decir, una argumentación es una exposición de una serie de argumentos que logran justificar algo, sea una idea, una conducta, una acción, etc. Otro concepto que debemos recordar para trabajar un ensayo argumentativo es persuadir, que no es más que un proceso destinado a cambiar la actitud o el comportamiento de una persona o un grupo hacia algún evento, idea, objeto o persona, mediante el uso de palabras para transmitir información y sentimientos. La estructura de un ensayo argumentativo cuenta con una declaración de tesis clara, concisa y definida que aparece regularmente en el primer párrafo del ensayo. ¿Recuerdas qué es una tesis? La tesis es una afirmación de veracidad argumentada cuya justificación depende de cada ámbito. Leamos este ensayo escrito por el maestro Antonio Sena e identifiquemos su estructura. Los líquenes y algas forman la enseña, muestra de la esfera contaminante encontrada en las aguas que deberían ser, sin preocupación alguna, afluente de vida y calmante de la sed. Los líquenes y algas cubren con su manto las porosidades de los ríos y las aguas que se van desoxigenando hasta quedar inertes, sin vida, estáticas. Cuando vemos estas plantas en grandes proporciones, son sinónimo de la pérdida de hábitat para las especies que se encuentran bajo la superficie del agua. Las algas evitan que los rayos del sol traspasen la superficie y lleven oxígeno, luz y nutrientes al agua y por tanto desaparecen los peces, camarones
y demás formas de vida dentro de las aguas. Pero la presencia de estos elementos contaminantes es causa de la mano del hombre que vierte basura, tanto sólida como líquida, dentro en las márgenes de los ríos y cañadas. Las especies que dependen de aguas diáfanas y cristalinas para subsistir ven tronchado su progreso a causa de la falta de alimento y oxígeno. Las algas y líquenes son los únicos organismos capaces de soportar estas alteraciones en el sistema de aguas fluviales. Pero esta misma imagen, hermosa a veces, es la palpitante muestra de la muerte que invade con la fuerza de un volcán el ecosistema donde se desarrollan las especies de agua dulce y salobres. Pero esto no se queda ahí. También sus manos alcanzan los mares y océanos. Una muestra de contaminación humana son los ríos Ozama e Isabela, los dos afluentes más impresionantes que surcan en centro del Gran Santo Domingo. Estos ríos son la muestra fehaciente de la contaminación causada por la presencia humana en sus márgenes. Estos grandes brazos de agua se encuentran casi en su totalidad sin vida, donde la única imagen observada es la gran cantidad de algas y líquenes encontradas a cada paso en sus riberas. Para lograr que estos ríos vuelvan a su estado natural, es necesaria la intervención de las mismas manos que los infectaron, contaminaron, mutilaron y lo han llevado a un estado de agonía, ya casi sin vida y pidiendo auxilio para, y a través de una operación, logren un trasplante exitoso de su corazón y restaurar sus pulmones para que respiren nuevamente ese oxígeno que tanta falta les hace. Vamos a recordar que el agua es la fuente de la vida y que nuestros ríos son los pulmones de nuestra tierra. Tenemos que saber que en solo 3 décadas las aguas del río Ozama y el río Isabela han quedado inservibles para el consumo humano. Yo me crié navegando las aguas cristalinas de estos dos maravillosos ríos y espero verlo algún día en compañía de mis hijos, bañarnos en sus suculentas aguas y volver a navegar sus riberas en busca de peces y camarones, como en aquellos días donde lo único que no se observaba eran algas y líquenes. Profesor Antonio Sena. ¿Pudiste identificar su estructura? Estoy segura que sí. Veámoslo por partes. Cuando hablamos del título de un texto, regularmente implica el tema del cual tratará. En la introducción o párrafo introductorio, siempre se explicará de qué trata el ensayo. Lo hará de forma que atrape al lector para que éste siga leyendo. Aparte de señalar el tema general, indicará también qué parte va a argumentar, si está a favor o en contra y por qué. Después, le siguen los párrafos que presentan el planteamiento de la tesis.
Por su parte, el cuerpo expositivo argumentativo, como su nombre lo indica, es el cuerpo del ensayo. Los argumentos se presentan en párrafos. Si hay más de uno, lo ideal es que cada uno corresponda a un argumento. En todo caso, deben ser muy claros y explicar de modo preciso el razonamiento para no perder al lector. Los ensayos argumentativos pueden ser cortos o amplios. Lo que importa en ellos es la calidad de su redacción y de la tesis que presenten. Hay que empezar por el argumento más importante y terminar por el que tenga menos relevancia. Eso indica un orden determinado por el autor. Es importante tener en cuenta que cada párrafo en el cuerpo del ensayo debe tener una conexión lógica con la declaración de tesis en el párrafo inicial. Algunos párrafos apoyarán directamente la declaración de la tesis con la evidencia recopilada durante la investigación. También es importante explicar cómo y por qué la evidencia apoya la tesis. Una conclusión que no se limita a reafirmar la tesis, sino que se vuelve a leer a la luz de la evidencia proporcionada. Esta es la parte del ensayo que dejará la impresión más inmediata en la mente del lector. Por lo tanto, debe ser eficaz y lógica, donde podemos resaltar de nuevo el tema, pero a la luz de un contexto mayor, mostrando al lector que, gracias a su argumentación, la comprensión y la opinión deberían cambiar tras la lectura. Cuando leemos y analizamos un ensayo argumentativo de tema científico, podemos también encontrar en ellos las posturas del autor en las ideas principales. Podemos identificar los marcadores discursivos usados, causas y consecuencias del problema. Por último, identificamos el autor del texto. En este caso es el profesor Antonio Reyes, que es dominicano, director del taller literario Freddy Gatón Arce. Gran lectura, ¿verdad? Estoy segura de que comprendieron todo lo expuesto y explicado en el texto sobre el ensayo argumentativo y su estructura. Ya hemos trabajado características del ensayo argumentativo. Veamos otras. Usa la tesis para expresar la postura asumida con respecto al tema del ensayo. Los tipos de argumentos que se usan son de autoridad, por datos estadísticos, por hechos, por causa-efecto, por teorías o generalizaciones, por ejemplos, por comparaciones, por analogías. Utiliza un léxico adecuado con el tema, la intención y los destinatarios del ensayo argumentativo que produce. Utiliza conectores de digresión, adición, contraste, consecuencia y orden para lograr coherencia y cohesión. Al redactar un ensayo argumentativo se hace lo siguiente: seleccionar un tema de tu preferencia y escribe un borrador. Luego se edita tomando en cuenta las convenciones de la escritura, uso de márgenes, separación de oraciones y párrafos, uso de las mayúsculas, la tilde y los signos de puntuación.
La intencionalidad de un ensayo argumentativo de tema científico es persuadir a un receptor. La finalidad del autor puede ser probar o demostrar una idea o tesis, refutar la contraria o bien persuadir o disuadir al receptor sobre determinados comportamientos, hechos o ideas. Aprendimos que, observando nuestro medio de una forma crítica y analítica, podemos realizar un ensayo argumentativo para convencer a la población del cuidado de nuestros ríos y ambiente en general. El ensayo cumple una variedad de funciones según las intenciones originales del autor sobre el tema que se quiere abordar. El ensayo tiene múltiples fines, siendo el principal convencer al lector sobre una idea. Principales funciones de un ensayo. Las funciones descritas anteriormente son propias de la estructura formal de un ensayo. Es decir, que el ensayo funciona entonces como un texto con cualidades literarias, descriptivas y reflexivas. Hemos hablado de convencer y persuadir. ¿Cuál sería la diferencia? Sencillo. Uno va dirigido a su cerebro y el otro a su corazón. Podemos distinguir el ensayo de otro tipo de texto con características distintas porque es redactado desde la perspectiva o el modo de pensar del autor. Suele ser considerado como un argumento positivo o negativo y que puede llegar a causar controversia. Para culminar, debemos recordar que un ensayo argumentativo es un texto de tema libre, cuyo objetivo es convencer o persuadir al lector de las ideas expuestas. Su finalidad es incitar en el lector una inclinación hacia la opinión del autor, que siempre va a contener elementos expositivos, ya que necesita explicar su posición frente a una determinada problemática o tema. El autor, mediante conceptos expuestos coherentemente, intentará justificar y demostrar sus razonamientos. Repasemos. Las funciones del ensayo argumentativo son argumentar, demostrar, persuadir, exponer tu manera de pensar, el manejo de temas variados y el alcance de tus palabras. Estos elementos que hoy has aprendido te ayudarán a trabajar un ensayo argumentativo que hable acerca del producto, que consiste en la elaboración de un ensayo sobre un tema científico relacionado con el COVID-19 y la salud en general. Te invito a tomar tu cuadernillo y a trabajar las actividades con ayuda de tu maestro. Si presentas alguna dificultad, ellos están prestos a colaborar con tus conocimientos. Para nuestro próximo encuentro, trabajaremos un tema interesantísimo, ya que identificaremos posibles temas para elaborar un ensayo argumentativo y cómo justificarlo. Solo los que se esfuerzan logran sus metas. Te insto a seguir leyendo y practicando todas tus actividades. Será hasta nuestra próxima entrega. Bendiciones para ti y tu familia. Te espero. Estoy muy feliz de que estemos juntos de nuevo. Espero te encuentres bien en este grandioso día y aproveches bien nuestra clase de sexto de secundaria. Soy Sonia García, tu profesora de física. Bienvenido a nuestra clase de hoy, donde estamos trabajando en base a la salud integral y bienestar en tiempos de pandemia.
Con el plan Aprendamos en Casa y Preservemos la Salud. Continúa trabajando con tu maestro en los contenidos y en tu proyecto final para lograr los mejores resultados. Nuestra clase de hoy trata sobre las mediciones y sus tipos. En este interesante tema debemos lograr las siguientes competencias: ofrecer explicaciones científicas a problemas y fenómenos naturales, reconocer los conceptos, principios y leyes presentes en problemas y fenómenos, diseñando y aplicando estrategias en la búsqueda de soluciones, tanto en términos cualitativos como cuantitativos, y comunicar sus resultados utilizando un lenguaje científico y tecnológico. Recuerde que para esta clase necesitas ubicarte en un lugar cómodo y tener a mano los siguientes recursos: libreta de anotaciones, cuadernillo de trabajo, lápiz, bolígrafo, goma de borrar, calculadora, una regla ¿Listos para aprender? Pues empecemos. ¿Recuerdas que en la clase anterior tratamos la situación de medir los libros 2 veces con el mismo instrumento de medida, notando que había diferencias entre los resultados de las mediciones? Y concluimos que esta variación se debía a la incertidumbre, que no es más que los pequeños errores que cometemos al medir, que pueden alterar nuestros resultados. En la clase de hoy aprenderemos a clasificar y a definir las medidas y así determinar cuánta validez tendrían las mediciones de acuerdo con el resultado. Mientras menos incertidumbre, la medida estará más próxima al valor real. Obviamente, influirá el tamaño de la magnitud. Te explico. Analicemos lo siguiente. Por ejemplo, si nos dan una barra de metal de 500 centímetros de longitud y un clavo de 3 centímetros, ese será su valor verdadero o real. Si cuando medimos la barra de metal nos da un resultado de 499 centímetros, y el clavo nos da un resultado de 2 centímetros, que será su valor experimental, ambos cuerpos tendrán una diferencia de 1 centímetro. Pero en el caso de la barra tendremos un error de 0.2%, mientras que en el clavo el error será de 33.33%. Lo que nos indica que en el caso de la barra realizamos una medición buena y en el caso del clavo muy mala medición, y está directamente relacionada con el tamaño de la magnitud. Al final de esta clase serás capaz de mostrar capacidad para hacer estimaciones numéricas en problemas y en situaciones que se presentan. Ahora analizaremos informaciones importantes sobre las mediciones y sus tipos. En física, las medidas experimentales pueden ser directas e indirectas. Directas son aquellas que realizamos utilizando un instrumento de medida, mientras que las indirectas es cuando realizamos cálculos matemáticos para obtenerla, como por ejemplo, calculando el área, el volumen, la densidad, la velocidad, la aceleración o la fuerza que necesitan medidas directas para calcularse. Por ejemplo, si medimos el largo y ancho de la mesa con la regla, sería una medida directa. Pero si con esas mediciones realizadas calculáramos el área de la mesa, sería una medida indirecta,
Pues usaríamos una fórmula y una operación matemática que sería área igual a base por altura. Atentos, vamos a medir mi escritorio usando una cinta métrica. Si el valor del ancho o base de la mesa es 120 centímetros y el valor del largo o altura es 60 centímetros, podemos decir que estas serían medidas directas y podemos calcular el área de la mesa, que sería la medida indirecta, de la siguiente forma. Área igual a base por altura. Área igual a 120 centímetros por 60 centímetros. Área igual a 7.200 centímetros al cuadrado. Practiquemos lo aprendido. Utilizando una regla, mide el ancho y largo de tu cuaderno y anota los valores que has encontrado. ¿Puedes identificar qué tipo de medida es? ¿Directa o indirecta? Si respondiste directa, lo hiciste muy bien. Con estos valores vamos entonces a calcular el área de tu cuaderno. ¿Recuerdas la fórmula? Área igual a base por altura. Tienes 30 segundos para calcular el área de tu cuaderno. ¡Listo! ¿Pudiste identificar la medida indirecta? ¡Genial! Vas muy bien. A continuación, analizaremos el siguiente video sobre las medidas y sus tipos. Primero que nada, es necesario conocer la definición de cada una de ellas. Las medidas directas son aquellas en donde el parámetro buscado es idéntico al parámetro que se mide. Es decir, se emplea un instrumento para poder encontrarlas y este indica el valor de la magnitud medida. Algunos instrumentos que podemos utilizar para esta medición son las reglas, metros, cintas métricas, multímetros, flexómetros, transportadores, escuadras, balanzas y termómetros. Algunos ejemplos serían medir el largo de un pie, medir la altura de una puerta o medir el diámetro de una circunferencia. En las medidas indirectas, el parámetro buscado no está indicado por un instrumento, sino que es función de otras magnitudes que se miden directamente. Es decir, es necesario utilizar los procesos matemáticos para encontrar el valor de la medida. Los instrumentos que utilizamos para la medición indirecta son todas aquellas fórmulas que nos permitan obtener el valor que estamos buscando, como las de perímetro, área o volumen. Algunos ejemplos pueden ser calcular el área de una superficie, velocidad de un objeto o volumen de un cuerpo. Ahora que conoces las definiciones de cada uno, practiquemos. A continuación aparecerán 4 problemas sobre medidas directas e indirectas. Realiza los siguientes ejercicios para reforzar lo aprendido. Ejercicios. 1. Juan quiere mandar a hacer una puerta de madera para su cuarto, así que la medirá con una cinta métrica para conocer la altura de la puerta. ¿Qué tipo de medida utilizará? ¿Directa o indirecta? 2. Traza en una hoja de papel un barquito y encuentra una medida directa y una indirecta. 3. María tiene una alberca en su casa y desea llenarla para una fiesta. Necesita saber cuál es la capacidad que tiene para ver cuántas pipas de agua debe contratar. Para encontrar este valor, ¿qué tipo de medida debe usar? ¿Directa o indirecta? 4. Construye un cubo utilizando media cartulina y encuentra una medida directa y una indirecta.
Realiza los ejercicios que te sugieren en el video y socialízalos con tu maestro y tus compañeros. ¿Sabías que toda medición es inexacta y se debe a varias razones? Primero, defecto del instrumento de medida. Segunda, defecto del operador que realiza la medida. Tercera, defecto en la forma del objeto. Cuarta, defecto por factores ambientales. Te invito a ver el siguiente video para profundizar un poco más en los factores que inciden en los errores en la medición. Cuando medimos objetos, podemos observar que algunas de ellas se miden directamente, como cuando medimos una mesa con un flexómetro. Esa sería una forma directa de medirlo. Y también como cuando medimos nuestra altura. Tomamos el flexómetro, pisamos un extremo, lo extendemos y sabemos cuánto medimos. Tomamos la lectura directamente. O también cuando te tomas la temperatura. Ese es un método directo. O cuando queremos medir nuestro peso, simplemente nos subimos a la báscula, vemos la lectura y sabemos cuánto pesamos. También es un método directo de medida. Cuando queremos saber el volumen de un líquido, lo colocamos en una probeta graduada, por ejemplo, y podemos leer directamente su volumen. Ese es un método directo de medida también. Cuando queremos saber cuánta es la presión que tiene una llanta del automóvil, colocamos un manómetro y podemos leer directamente cuánta presión tiene la llanta. También es un método directo de medida. Ahora veamos los métodos indirectos de medida. Quiero medir la mesa, pero en lugar de hacerlo con un flexómetro, lo voy a hacer con una regla de 30 centímetros. ¿Qué hice? Fui sumando de 30 en 30 hasta llegar a la medida final. ¿Qué fue lo que realicé? Operaciones aritméticas. En este caso, fui sumando. Este es un método indirecto de medida. Entonces así logré medir la mesa. Ahora, quiero medir el volumen de agua que tiene una cubeta. Ese también es un método indirecto de medida. Si yo quiero saber, por ejemplo, la edad de una persona y solo tengo el año en que nació, pues lo puedo hacer y puedo calcular su edad también a través de operaciones matemáticas. Una manera indirecta también sería cuando queremos calcular el área de un rectángulo. Primero medimos su largo y después su ancho. Y finalmente aplicamos una fórmula y calculamos su área. ¿Ves la diferencia entre el método directo e indirecto? El directo, como su nombre lo dice, es directo. Solamente verifico y puedo obtener su medida. Pero en el indirecto tengo que hacer alguna operación aritmética, por muy sencilla que sea. ¿Cuáles has empleado tú? Ahora que ya entendiste los diferentes métodos de medición, vamos a plantear la siguiente pregunta. ¿Cómo pueden saber los científicos la distancia entre los planetas? La distancia real del Sol a la Tierra, que resulta ser como de unos 150 millones de kilómetros, fue calculada por primera vez con bastante exactitud en 1672 por el astrónomo italiano Cassini. Utilizó una técnica denominada paralaje para medir la distancia a Marte. Para que tengas una idea de lo que es el paralaje, si sostienes tu pulgar con el brazo extendido y observándolo primero con un ojo y luego con el otro, observa cómo tu pulgar parece desplazarse en un sentido y en el otro frente a los objetos que están a mayor distancia. Dado que tus dos ojos están separados una pequeña distancia, cada ojo puede ver tu pulgar desde una posición diferente. Los astrónomos usan el paralaje para calcular distancias a los objetos en el sistema solar y más allá. Para el caso de objetos cercanos, como los planetas y el Sol, observan el mismo objeto desde dos lugares diferentes de la Tierra,
de manera similar a mirar a través de dos ojos que están separados mucha distancia. Para calcular la distancia a un objeto más lejano, como una estrella, los astrónomos la observan desde lados opuestos de la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Podrían medir la posición del objeto relativa a las otras estrellas en julio y después nuevamente en enero, logrando así que sus dos ojos, si lo podemos llamar de esta manera, estén separados unas 186 millones de millas. Ahora los astrónomos tienen tecnologías para medir directamente las distancias a los demás planetas. Si tenemos una nave espacial en órbita alrededor de un planeta, sabemos cuánto demora que una señal llegue a la Tierra desde dicha nave espacial. También podemos enviar una poderosa señal de radio hacia un planeta y cronometrar cuánto demora en regresar el eco, dado que la señal y su eco ambos están viajando a la velocidad de la luz. El cálculo es sencillo y muy exacto. Errores en la medición. La medición es una actividad importante en la física y cabe mencionar que no es totalmente exacta. Al realizar una medición, ya sea directa o indirecta, siempre se cometen errores. Esto se debe al uso de técnicas inadecuadas de medición o debido a que la mayoría de los instrumentos tienen una precisión limitada. Por consiguiente, las mediciones siempre deben de ser expresadas considerando el error existente en las mismas. El error en la medición puede definirse como la diferencia entre el valor obtenido al hacer una medición y el valor verdadero. Los errores que se pueden presentar de manera frecuente son: número 1. La mala calibración de los instrumentos de medición. ¿Cuántas veces queremos medir algo con algún instrumento y está mal calibrado y no nos damos cuenta y realizamos la medición? Este es un error que se puede cometer. Para el número 2 tenemos el defecto o la falta de mantenimiento en el aparato de medición. Los aparatos de medición también deben de estar limpios, deben de tener cierto mantenimiento, ¿sí? Entonces tenemos que tener cuidado en ello para no cometer este error. Número 3, la incorrecta postura del observador al efectuar la medición. La postura al tomar la lectura en algún instrumento debe de ser la adecuada. Por ejemplo, cuando estamos tomando la temperatura de alguna persona con un termómetro de mercurio. A veces los abuelitos, la gente adulta que ya no ve bien, los pone de lado, los pone contra la luz y esto provoca un error en la medición. O cuando estás midiendo con una cinta métrica, no te agachas lo suficiente para tener a la altura de los ojos la lectura, sino que lo haces a cierta distancia. Eso provoca también un error en la medición. Y para el número 4 tenemos el defecto visual, lo que se mencionaba en el anterior. El defecto visual de las personas que realizan la medición. Nos hace falta lentes, nos hace falta una graduación y no alcanzamos a ver bien y cometemos un error en la medición. Para el punto 5 tenemos el uso inadecuado del instrumento. No lo sabemos manejar, no lo tomamos adecuadamente, no lo manejamos como se debe, como dicen las instrucciones, y eso nos provoca un error en la medición. Y por último, los factores ambientales, como por ejemplo la temperatura, la humedad, la presión atmosférica. Esto puede afectar tanto el aparato de medición como a los objetos que se miden. Por ejemplo, la longitud de una regla metálica puede variar ligeramente con los cambios de temperatura, o cuando tenemos una regla de madera, por la humedad del ambiente también la madera se hincha, con el calor regresa al tamaño original, entonces esto nos puede generar algún error en la medición. Los instrumentos son sensibles también a estos cambios de factores ambientales, como la balanza analítica. Estas se desequilibran fácilmente. Algunas propiedades de las sustancias, como la densidad, son afectadas por cambios de temperatura. Una forma de disminuir el margen de error es repetir el mayor número de veces posibles la medición en cuestión y obtener un valor promedio. Quiere decir que si yo quiero una medición perfectamente o lo más cercano a la perfección, yo puedo medir una, otra, a lo mejor 5 veces y después divido esas mediciones entre 5 y eso me dará un margen de error muy pequeño y estaré haciendo una medición muy precisa.
Interesante, ¿verdad? ¿Qué tal si realizas ejercicios de este tema con tu maestro para afianzar lo aprendido? Tú puedes. Luego de finalizar esta interesante clase, repasamos lo que hemos aprendido hoy. En la clase de hoy aprendimos a identificar las medidas y sus tipos y a considerar la incertidumbre en las mediciones. La incertidumbre son los pequeños errores que cometemos al medir que pueden alterar nuestros resultados. ¿Lo recuerdas? Muy bien. Para profundizar en este tema también aprendimos a identificar las medidas directas e indirectas. Recuerda que las medidas directas son aquellas que realizamos utilizando un instrumento de medida y que las medidas indirectas las encontramos al aplicar cálculos matemáticos para encontrarla. ¿Te acuerdas cuál es la operación que hicimos para encontrar la medida del área del cuaderno? Muy bien. El área es igual a la base por altura. Recuerda que hemos analizado algunos ejemplos y aplicado algunos criterios para considerar la incertidumbre en las mediciones. ¿Cómo puedes aplicar los conocimientos adquiridos en esta clase? Esta clase te será muy útil al momento de trabajar con mediciones y unidades de medidas, que te ayudarán más adelante en tu proyecto, en tu vida profesional, si quieres ser ingeniero, arquitecto, incluso en la vida diaria, para medir con precisión mobiliarios y espacios en tu hogar, en tu trabajo o donde necesites. Te recomiendo indagar más sobre el tema buscando en internet o en tu cuadernillo y te animo a socializar lo aprendido con tu maestro, tutor o con tus compañeros. En nuestra próxima clase abundaremos en el tema de los errores en las mediciones. Agradezco tu atención. Recuerda mantener el distanciamiento social, usar mascarilla, comer sano y ejercitarte. Aprendiendo en casa, preservamos la salud. Esto ha sido todo por hoy. Espero que hayas aprendido mucho. Hasta la próxima clase. Welcome back, my senior students, 2020-2021. As you already know, this unit will cover vocabulary, grammar, reading comprehension, listening, and writing related to the function, describing events, and talking about experiences. Bienvenidos mis estudiantes de sexto de secundaria 2020-2021. Como ya saben, esta unidad abarcará vocabulario, gramática, comprensión de lectura, escuchar y escribir con relación a narrar acontecimientos y experiencias. Today's lesson is focused on the topic COVID-19 nowadays. Before and after the lesson, you will have the opportunity to assess your own knowledge about the simple past tense. La lección de hoy está enfocada en el tema COVID-19 hoy en día. Antes y después de la lección tendrás la oportunidad de evaluar tus conocimientos acerca del pasado simple. Soy Juan Wilmer, tu profesor de inglés. No te muevas de tu asiento porque desde tu televisor y a través de la radio, con dedicación, empeño y la ayuda de tu maestro o tutor, realizaremos juntos los ejercicios que te vamos a proponer. Te invito a que avancemos juntos ante esta adversidad que nos causa la pandemia. Nada impedirá nuestro proceso de aprendizaje a distancia. Let's get ready for another super fun English class. Pay attention to the following statements and answer with yes, so, or no, according to your current knowledge. Presta atención a los siguientes enunciados y responde con sí, más o menos, o no, de acuerdo con tu conocimiento actual. Statement: I can identify verbs
in the simple past tense. I can identify verbs in the simple past tense. Puedo identificar verbos en pasado simple. I can understand sentences in the simple past tense. I can understand sentences in the simple past tense. Comprendo oraciones en pasado simple. I can write sentences in the simple past tense. I can write sentences in the simple past tense. Puedo escribir oraciones usando el pasado simple. Como se habrán dado cuenta, en esta lección les estaré hablando un poco de una gramática básica y a la vez muy fácil. Para ser exacto, les estaré enseñando sobre cómo utilizar el pasado simple en inglés, tanto la forma afirmativa como hacer preguntas en pasado y cómo negar en pasado. Pero, ¿qué es el pasado simple? O mejor aún, ¿cómo se usa el pasado simple? Usamos el pasado simple o simple past para hablar de cosas que sucedieron en un punto específico en el pasado. Mi primera recomendación es tomar en consideración el auxiliar did, el cual utilizaremos en oraciones interrogativas y para negar en pasado. También podemos responder en algunas ocasiones, pero su papel fundamental es ese. Luego tenemos una serie de verbos que terminan en ed o de para indicar un evento que ocurrió en el pasado. Estos son los verbos regulares. Ejemplo: want, querer; wanted, quería; walk, caminar; walked, caminé. Existen también los que indican una acción en el pasado, pero que no terminan en ed o de y cambian radicalmente su estructura base. Estos se llaman verbos irregulares. Ejemplo: bring, traer; brought, traje; write, escribir; wrote, escribí. La forma afirmativa o affirmative form se construye de la siguiente manera: subject plus verb in the past form. Por ejemplo, en la oración I visited the doctor yesterday, yo visité al doctor ayer, I es el subject o sujeto y visited es el pasado simple del verbo visit o visitar. Luego tenemos la forma negativa o negative form y se construye de la siguiente forma: subject plus did not or didn't plus verb in base form. Por ejemplo, I did not or didn't visit the doctor yesterday. Yo no visité al doctor ayer. Lo único que hicimos fue insertar el did not or didn't entre el sujeto y el verbo. Por último, veamos cómo formular preguntas en pasado simple. Colocamos el auxiliar did plus subject plus base form of the verb y se escucha así: Did you visit the doctor yesterday? Did you visit the doctor yesterday? ¿Visitaste al doctor ayer? Veamos cómo podemos implementar el simple past repasando lo que hicimos en la clase anterior. In our previous class, we talked about health problems and learned some new useful words. Did you ask your teacher or tutor for help? Perfect. I'm sure they did not hesitate to help.
En nuestra clase anterior hablamos sobre problemas de salud y aprendimos algunas palabras nuevas útiles. ¿Le pediste ayuda a tu profesor? Perfecto. Estoy seguro que no dudaron en ayudarte. Ahora acompáñame a leer y escuchar detenidamente el siguiente texto. Presta atención e identifica los verbos en pasado, tanto regulares como irregulares, que aparecerán en él. Traveling to New York. Viajar a New York. Going grocery shopping. Ir a hacer la compra. Buying new things. Comprar cosas nuevas. Coronavirus in the world today. Coronavirus in the world today. Coronavirus en el mundo actual. At the beginning of this year, reports from China showed a lot of cases of pneumonia that were probably caused by a new type of virus, the coronavirus. Al principio de este año, reportes desde China mostraron muchos casos de neumonía, los cuales probablemente fueron causados por un nuevo tipo de virus, el coronavirus. Since then, the situation has changed a lot. More than 40 million people have been affected by the coronavirus. In many countries, including the Dominican Republic, have ordered lockdown. Here are some things that have changed our lives after this coronavirus. Desde entonces, la situación ha cambiado mucho. Más de 40 millones de personas han sido afectadas por el coronavirus. En muchos países, incluyendo la República Dominicana, se ha ordenado un cierre de emergencia. He aquí algunas cosas que han cambiado nuestras vidas después de este coronavirus. Greetings. Last year, we greeted our friends and parents with hugs and handshakes. Today, we can't. We have to maintain social distancing so we don't infect others or get infected. El saludo. El pasado año saludábamos a nuestros amigos y padres con abrazos y un apretón de manos. Hoy en día no podemos. Tenemos que mantener distancia social para no infectarnos ni infectar a los demás. Going out. We went to basketball games and visited church. Today, we can't do that. We have to stay home and only go out to get food. To visit some stores, you have to keep your distance, wear a mask, and there's a limit of people allowed to be inside the stores too. Salir. Íbamos a jugar baloncesto y visitamos la iglesia. Hoy no podemos hacerlo. Tenemos que quedarnos en casa y solo salir a obtener comida. Para visitar las tiendas, tienes que mantener tu distancia, usar una máscara y hay también un límite de personas permitidas dentro de la tienda. Traveling. Before coronavirus, people traveled with no limits. Today, a lot of countries are closed and it is really hard sometimes to get to your destination. Viajar. Antes del coronavirus, la gente viajaba sin límites. Hoy, muchos países están cerrados y a veces es realmente difícil llegar a tu destino. Education. We used to go to school and share with our classmates. We used to play in recess and we normally had lunch together. Today, we study from home and the only way to see each other is via video conference calls. Educación. Solíamos ir a la escuela y compartir con nuestros compañeros de clase. Solíamos jugar en recreo y normalmente almorzábamos juntos. Hoy en día, estudiamos desde casa
y la única forma de vernos el uno al otro es vía videollamadas. Work. People went to work 5 days a week and worked normal hours. Now, some people have to work from home. Those who can't work from home have to expose themselves to the virus and have to work reduced hours. Some have to wear masks or special clothes so that they don't get infected. Today, doctors work all day to help the sick and don't have time to share with their families. Trabajo. Las personas iban a trabajar 5 días a la semana y trabajaban horario normal. Ahora, algunas personas tienen que trabajar desde casa. Aquellos quienes no pueden trabajar desde casa tienen que exponerse al virus y trabajar horario reducido. Algunos tienen que usar máscara o ropa especial para no ser infectados. Hoy en día, los doctores trabajan todo el día para ayudar a los enfermos y no tienen tiempo para compartir con sus familiares. ¿Pudiste identificar los verbos en pasado simple? Muy bien. Ahora completemos el siguiente ejercicio del artículo que acabamos de leer. Write C for true and F for false. Escribe T si es verdadero y F si es falso. 40,000 people have been affected by the coronavirus. 40,000 people have been affected by the coronavirus. In many countries, including the Dominican Republic, have ordered lockdown. In many countries, including the Dominican Republic, have ordered a lockdown. Today, we can't greet our friends and parents with hugs and handshakes. Today, we can't greet our friends and parents with hugs and handshakes. Before coronavirus, people traveled with no limits. Before coronavirus, people traveled with no limits. We don't have to maintain social distancing. We don't have to maintain social distancing. What about you? Did things change for you and your family because of the coronavirus? Share it with your teacher. Dime acerca de ti. ¿Cambiaron las cosas para ti y tu familia a causa del coronavirus? Compártelo con tu maestro. Con la ayuda de tu maestro o tutor, forma 3 oraciones usando el pasado simple en las siguientes formas: afirmativas, interrogativas y negativas. Una vez más hemos llegado al final de la clase. ¿Qué les pareció? Hoy aprendimos acerca del pasado simple, verbos regulares e irregulares en pasado. Practicamos nuestro listening reaccionando al texto leído mediante los ejercicios planteados. Te recomiendo practicar lo aprendido durante la clase. Si tienes alguna duda, puedes solicitarle a tu maestro que amplíe esta información en el grado que lo necesites. I invite you to use your dictionary to learn more regular and irregular verbs in simple past. Te invito a usar tu diccionario para aprender más verbos regulares e irregulares en pasado simple. Para la siguiente clase vamos a tratar el tema Giving Advice About Health.
Thank you so much for being with me today. Remember to stay safe. See you next time. Estudiantes de sexto de secundaria, veamos qué aprendimos el día de hoy. ¿Sabes qué es el ensayo argumentativo? El ensayo argumentativo tiene como objetivo principal dar sustento a la tesis formulada por el autor mediante la exposición coherente y lógica de justificaciones o razones. Podrás redactar un ensayo argumentativo y compartirlo con los demás. Aprovecha tus redes sociales. Así, tus amigos pueden leerlo y hacerte comentarios. Como hemos dicho, un ensayo es un tipo de texto en prosa que explora, analiza, interpreta o evalúa un tema. Se considera un género literario comprendido dentro del género didáctico. También podemos retroalimentar lo que es argumentar, que no es más que utilizar el razonamiento para probar o convencer. Es decir, una argumentación es una exposición de una serie de argumentos que logran justificar algo, sea una idea, una conducta, una acción, etc. Otro concepto que debemos recordar para trabajar un ensayo argumentativo es persuadir, que no es más que un proceso destinado a cambiar la actitud o el comportamiento de una persona o un grupo hacia algún evento, idea, objeto o persona, mediante el uso de palabras para transmitir información y sentimientos. La estructura de un ensayo argumentativo cuenta con una declaración de tesis clara, concisa y definida que aparece regularmente en el primer párrafo del ensayo. Leamos este ensayo escrito por el maestro Antonio Sena e identifiquemos su estructura. Los líquenes y algas forman la enseña, muestra de la esfera contaminante encontrada en las aguas que deberían ser, sin preocupación alguna, afluente de vida y calmante de la sed. Los líquenes y algas cubren con su manto las porosidades de los ríos y las aguas que se van desoxigenando hasta quedar inertes, sin vida, estáticas. Cuando vemos estas plantas en grandes proporciones, son sinónimo de la pérdida de hábitat para las especies que se encuentran bajo la superficie del agua. Las algas evitan que los rayos del sol traspasen la superficie y lleven oxígeno, luz y nutrientes al agua y por tanto desaparecen los peces, camarones y demás formas de vida dentro de las aguas. Pero la presencia de estos elementos contaminantes es causa de la mano del hombre que vierte basura, tanto sólida como líquida, dentro en las márgenes de los ríos y cañadas. Las especies que dependen de aguas diáfanas y cristalinas para subsistir ven tronchado su progreso a causa de la falta de alimento y oxígeno. Las algas y líquenes son los únicos organismos capaces de soportar estas alteraciones en el sistema de aguas fluviales. Pero esta misma imagen, hermosa a veces, es la palpitante muestra de la muerte que invade con la fuerza de un volcán el ecosistema donde se desarrollan las especies de agua dulce y salobres. Pero esto no se queda ahí. También sus manos alcanzan los mares y océanos.
Una muestra de contaminación humana son los ríos Ozama e Isabela, los dos afluentes más impresionantes que surcan en centro del Gran Santo Domingo. Estos ríos son la muestra fehaciente de la contaminación causada por la presencia humana en sus márgenes. Estos grandes brazos de agua se encuentran casi en su totalidad sin vida, donde la única imagen observada es la gran cantidad de algas y líquenes encontradas a cada paso en sus riberas. Para lograr que estos ríos vuelvan a su estado natural, es necesaria la intervención de las mismas manos que los infectaron, contaminaron, mutilaron y lo han llevado a un estado de agonía, ya casi sin vida y pidiendo auxilio para, y a través de una operación, logren un trasplante exitoso de su corazón y restaurar sus pulmones para que respiren nuevamente ese oxígeno que tanta falta les hace. Vamos a recordar que el agua es la fuente de la vida y que nuestros ríos son los pulmones de nuestra tierra. Tenemos que saber que en solo 3 décadas las aguas del río Ozama y el río Isabela han quedado inservibles para el consumo humano. Yo me crié navegando las aguas cristalinas de estos dos maravillosos ríos y espero verlo algún día en compañía de mis hijos, bañarnos en sus suculentas aguas y volver a navegar sus riberas en busca de peces y camarones, como en aquellos días donde lo único que no se observaba eran algas y líquenes. Profesor Antonio Sena. ¿Pudiste identificar su estructura? Estoy segura que sí. En la clase de hoy aprenderemos a clasificar y a definir las medidas y así determinar cuánta validez tendrían las mediciones de acuerdo con el resultado. Mientras menos incertidumbre, la medida estará más próxima al valor real. Obviamente, influirá el tamaño de la magnitud. Te explico. Analicemos lo siguiente. Por ejemplo, si nos dan una barra de metal de 500 centímetros de longitud y un clavo de 3 centímetros, este será su valor verdadero o real. Si cuando medimos la barra de metal nos da un resultado de 499 centímetros, y el clavo nos da un resultado de 2 centímetros, que será su valor experimental, ambos cuerpos tendrán una diferencia de 1 centímetro. Pero en el caso de la barra tendremos un error de 0.2%, mientras que en el clavo el error será de 33.33%. Lo que nos indica que en el caso de la barra realizamos una medición buena y en el caso del clavo muy mala medición. Y está directamente relacionada con el tamaño de la magnitud. Al final de esta clase serás capaz de mostrar capacidad para hacer estimaciones numéricas en problemas y en situaciones que se presentan. Ahora analizaremos informaciones importantes sobre las mediciones y sus tipos. En física, las medidas experimentales pueden ser directas e indirectas. Directas son aquellas que realizamos utilizando un instrumento de medida, mientras que las indirectas es cuando realizamos cálculos matemáticos para obtenerla, como por ejemplo, calculando el área, el volumen, la densidad, la velocidad, la aceleración o la fuerza que necesitan medidas directas para calcularse.
Por ejemplo, si medimos el largo y ancho de la mesa con la regla, sería una medida directa. Pero si con esas mediciones realizadas calculáramos el área de la mesa, sería una medida indirecta, pues usaríamos una fórmula y una operación matemática que sería área igual a base por altura. Atentos, vamos a medir mi escritorio usando una cinta métrica. Si el valor del ancho o base de la mesa es 120 centímetros y el valor del largo o altura es 60 centímetros, podemos decir que estas serían medidas directas y podemos calcular el área de la mesa, que sería la medida indirecta, de la siguiente forma. Área igual a base por altura. Área igual a 120 centímetros por 60 centímetros. Área igual a 7.200 centímetros al cuadrado. Practiquemos lo aprendido. Utilizando una regla, mide el ancho y largo de tu cuaderno y anota los valores que has encontrado. ¿Puedes identificar qué tipo de medida es? ¿Directa o indirecta? Si respondiste directa, lo hiciste muy bien. ¿Qué es el pasado simple? O mejor aún, ¿cómo se usa el pasado simple? Usamos el pasado simple o simple past para hablar de cosas que sucedieron en un punto específico en el pasado. Mi primera recomendación es tomar en consideración el auxiliar did, el cual utilizaremos en oraciones interrogativas y para negar en pasado. También podemos responder en algunas ocasiones, pero su papel fundamental es ese. Luego tenemos una serie de verbos que terminan en ed o de para indicar un evento que ocurrió en el pasado. Estos son los verbos regulares. Ejemplo: want, querer; wanted, quería; walk, caminar; walked, caminé. Existen también los que indican una acción en el pasado, pero que no terminan en ed o de y cambian radicalmente su estructura base. Estos se llaman verbos irregulares. Ejemplo: bring, traer; brought, traje; write, escribir; wrote, escribí. La forma afirmativa o affirmative form se construye de la siguiente manera: subject plus verb in the past form. Por ejemplo, en la oración I visited the doctor yesterday, yo visité al doctor ayer, I es el subject o sujeto y visited es el pasado simple del verbo visit o visitar.